Muy pero muy buenos días tengan todos en esta preciosa mañana. Bienvenidos a tu programa Las Mañanas con el Pastor. Dándole primeramente gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, por esta nueva misericordia que una vez más extiende sobre nosotros. Desde ya te estamos invitando a que allí tú donde te encuentras puedas compartir esta transmisión para así de esta manera poder llegar a muchas más familias, a muchos más hogares, a muchas más personas que quizás están esperando una palabra, esperanza, una palabra de aliento, una palabra que les dé esa fuerza para seguir avanzando, para seguir peleando esta buena batalla. Todos los días batallamos, todos los días peleamos, todos los días estamos creyendo, amén, que la misericordia de Dios alcanzará nuestras vidas, se manifestará a nuestro favor, amén, que las bendiciones de Dios llegarán y es esa esperanza la que nos ayuda para permanecer y seguir avanzando en este caminar. Bendito sea Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, quien es nuestra guía, el Espíritu Santo quien nos guarda, el Espíritu Santo quien nos defiende, el Espíritu Santo es quien nos ayuda en todo tiempo porque Él es el Consolador. Bendito sea el Señor. Así de esta manera vamos a estar en esta preciosa mañana entrando en un tema que quizás para algunos puede ser polémico, quizás para otros estarán de acuerdo, quizás otras personas dirán definitivamente no es así, pero hoy vamos a estar tratando este tema siempre aferrándonos a la palabra del Señor. A la luz de la palabra estaremos mirando, ¿verdad? Este tema bastante controversial para muchos, para mí no es controversial, es algo que está muy claro. Saber de que la figura del Papa es una figura que a través de muchos siglos ha sido un engaño para la humanidad. Ofrecer una salida falsa, una salida fácil. ¿Para qué? Para que el ser humano siga allí en sus propias concupiscencias de su corazón, para que el ser humano no se aparte de sus malos caminos, sino que creyendo que quizás, ¿verdad? Siendo algunas cosas establecidas por esta figura conocida como el Papa, ¿verdad? Podemos estar agradando al Señor cuando la palabra de Dios nos enseña que es totalmente lo contrario. Amén. Por eso hoy quiero entrar en este tema con un poco más, dar un poco más de claridad acerca de lo que es el Papa, lo que representa esta figura para toda la humanidad. Por eso hemos titulado este mensaje, El Papa, un engaño para toda la humanidad. Bendito sea el Señor. Hoy el mundo está triste. Hoy mucha gente está quizás lamentándose por la muerte de este hombre, ¿verdad? Murió el Papa, para muchos la figura de Dios en la tierra. Bendito sea el Señor. Comenzando allí por esta parte que sabemos que no es así, que no es así. Dios se hizo hombre a través de su Hijo amado Jesucristo. Es la única figura de Dios en la tierra, su Hijo amado Jesucristo. Y es Jesús el único medio establecido por ese Dios grande y maravilloso para que usted y yo podamos acercarnos, podamos llegar, podamos estar más cerca del Dios Todopoderoso, Jesús. Amén. Hoy vemos que quizás muchas personas están lamentándose. Ay, murió Papa nuevamente. Habrá un Papa nuevamente. ¿Qué será de la iglesia mientras no hay Papa? ¿Qué será de la iglesia tradicional mientras se escoge el Papa? ¿Qué pasará? ¿Quién tomará las decisiones? Todo seguirá igual.
las decisiones las seguirán tomando los mismos que siempre las han tomado. El Papa solamente es una figura representativa de la Iglesia tradicional, una figura que para ellos es necesaria mostrarla a las naciones, a los países. Bendito sea Dios. Pero finalmente quien toma las decisiones no es el Papa, son los mismos de siempre. Hay un cónclave, ¿verdad? Hay gente, hay una junta allá en el Vaticano, una junta donde no solamente está conformada por el Papa, hay muchas personas más quienes están allí moviendo los hilos de todas las naciones, moviendo los hilos de todos los planetas políticamente, tomando decisiones, dando instrucciones. Bendito sea Dios. Y es así. Y ha sido así desde hace muchos años. Desde hace mucho tiempo. La iglesia tradicional, siglos atrás, tomó una relevancia tan fuerte, ¿verdad?, para tener esa influencia en las naciones, en las decisiones de los países. Y realmente tuvo mucha influencia en las decisiones de las naciones siglos atrás, ¿verdad? Ninguna nación podía quizás tomar una decisión, hacer algunas cosas si el papado no lo permitía, si el Vaticano no daba su visto bueno. En este tiempo eso no ha cambiado, sigue siendo lo mismo, sigue siendo igual. Quizás ya no es tan evidente como siglos atrás, quizás ya no es tan claro como siglos atrás, pero sigue siendo igual. Las decisiones siguen saliendo de allá, las instrucciones las siguen dando ellos. Bendito sea Dios. Se reúnen allí la élite mundial se reúne en el Vaticano juntamente con el Papa, con estas figuras religiosas, y comienzan a dar directrices de qué se debe hacer en las naciones, qué queda establecido en las naciones, cuáles son las decisiones que deben tomar los presidentes que toman el poder, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Todo eso ha sido así, siempre desde el principio. Y la iglesia tradicional sigue haciéndolo. La Biblia habla claro acerca de esto, ¿verdad? Que hay una religión que se ha juntado con el poder político, que se ha juntado con este tipo de poderes para estar allí y mantenerse vigente, para seguir recibiendo aún dádivas, para seguir recibiendo beneficios. Bendito sea el Señor. Amén. Pero, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de esta figura que hoy la iglesia tradicional muestra como esa conexión entre Dios y la humanidad, entre Dios y el hombre? Yo quiero que usted me preste mucha atención, porque hoy el Señor va a quitar la venda que muchos todavía tienen. Esta figura del Papa no es quizás el hombre piadoso, el hombre santo que quieren mostrar, no es así. Yo recuerdo hace algunos años este hombre, amén, daba algunas declaraciones donde él afirmaba que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz era el mayor fracaso del ministerio de Jesús. Qué cosa tan terrible, qué mentira tan grande. Y él decía que ese sacrificio fue algo que de verdad no tuvo la importancia, que fue un fracaso totalmente. Bendito sea el Señor. Este hombre llegó a hacer esas afirmaciones, dando quizás poca importancia al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz y lo que representa, lo que sigue representando, porque ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, amén, que fue entregar su vida, porque él mismo lo declara en el Evangelio de Juan, que nadie tiene potestad para quitarle la vida, sino que él la entregaría, y que él tenía potestad para volverla a tomar.
¿Por qué no lo hace este hombre? ¿Por qué él nunca declaró las palabras de Jesucristo? ¿Por qué él mismo no dijo, yo entregaré mi vida y la volveré a tomar porque tengo potestad para tomarlo? Porque es una figura falsa. Es una figura que no representa a Dios. Es una figura que ha estado engañando a toda la humanidad durante muchos siglos. Y la humanidad sigue engañada aún en este tiempo. Jesús lo dijo, yo tengo potestad para entregar mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, yo la entrego. Yo la entrego. Bendito sea Dios. Por eso yo creo que, y tengo toda la plena seguridad, que el sacrificio de Jesús no fue un fracaso, como este hombre llamado Papa Francisco quiso hacerlo ver. No fue un fracaso. El sacrificio de Jesús no fue un fracaso. Él entregó su vida, derramó su sangre para que a través de esa sangre usted y yo fuéramos lavados. En la sangre de Jesús nuestros pecados fueran limpiados. Pero ¿cómo podemos entender esto si no leemos la palabra del Señor? Para poder entender el sacrificio de Jesús debemos conocer cómo se sacrificaban aquellas ofrendas tiempo atrás en la nación de Israel. Por eso la iglesia tradicional no enseña esto. No enseña esto. Es que para poder entender el sacrificio de Jesús debemos entender por qué se sacrificaban aquellos bueyes, por qué se sacrificaban aquellas ovejas, por qué se sacrificaban aquellos animales. Es que yo debo entender eso para poder entender el sacrificio de Jesús. Por eso este hombre seguramente, con toda la teología que había estudiado durante muchos años, bendito sea Dios, una teología totalmente tergiversada, una teología totalmente errónea, una teología totalmente equivocada. Bendito sea el Señor. Se atreven a afirmar que Jesucristo fracasó en la cruz. Que Jesús fracasó en la cruz. Mire qué cosa tan terrible, mi amado hermano. Que ese sacrificio que nos da entrada al Padre Celestial es un fracaso. Bendito sea Dios. Por eso es que el papado es un engaño para toda la humanidad. Por eso es que él no es ningún mediador. Esa figura de papa no es ningún mediador entre la humanidad y Dios. No es ningún mediador. El único mediador, lo dice la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Aunque quizás muchos pongan en duda esto, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Es el único. El único. Él mismo declaró con sus palabras, estando ejerciendo su ministerio, mientras estuvo en esta tierra, él decía, y todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, en mi nombre. Él no dijo todo lo que pidiereis al Padre cuando se establezca la figura del Papa, que todavía no se va a establecer 300 años después de mi muerte. Él no lo dijo eso. Él no lo declaró en ninguna parte de la Escritura. Yo quisiera buscarlo donde dice que después de 300 años de la muerte de Jesús se establecería un papado y que ese hombre llamado Papa iba a tener la potestad de hacer que la humanidad pueda hallar perdón y salvación de Dios a través de esa figura llamado Papa. No. Jesús dijo, lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo que pidieres al Padre en mi nombre. Yo quisiera que alguien me dijera si hay alguna otra figura religiosa que se atribuyó tal autoridad de decir que todo lo que pidieran en nombre de ellos, todo lo que pidieran en nombre del Papa, todo lo que pidieran en nombre de ni siquiera los apóstoles se tomaron tal atrevimiento. Ni siquiera los apóstoles dijeron, todo lo que pidieras
a Dios en el nombre del apóstol Pedro, todo lo que pidieras a Dios en nombre del apóstol Juan, todo lo que pidieras a Dios en nombre del apóstol Pablo, todo lo que pidieras a Dios en nombre del apóstol Tomás. No. Jesús fue el único que lo dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en mi nombre, Dios lo concederá. Lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Señor lo concederá. Porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, lo deja muy claro. Lo dice con mucha claridad. Dice el apóstol Pablo en este pasaje de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio a sí mismo en rescate. Hermano, para poder entender esto necesitamos entender el Antiguo Testamento. Necesitamos entender las leyes de la ofrenda. Necesitamos entender las leyes de los holocaustos. Necesitamos entender la ley del rescate. Todo eso que fue enseñado en el Antiguo Testamento era tipo de Jesucristo. Era tipo de la obra redentora de Jesucristo. Era tipo de todo lo que Él iba a hacer y el alcance que tendría el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro le dice: Señor, no te entregues, no hagas. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque había un propósito con la muerte de Jesús: rescatarnos a todos. Él pagó nuestro rescate. Él pagó nuestro rescate porque estábamos condenados. Todos, toda la humanidad se encontraba condenada. Estábamos allí envueltos en delitos y en pecados, dice la palabra, ¿verdad? Estábamos condenados. No había oportunidad. Pero Jesús se entregó por ti y por mí. Él se entregó, Él entregó su vida. Entregó su vida por ti, entregó su vida por mí. No fue un hombre llamado Papa, no fue un hombre llamado Judas Tadeo, no fue un hombre llamado ningún apóstol se tomó tal atrevimiento. No, Jesús, Él mismo dijo: yo tengo la potestad, yo, de entregar mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo creo que nadie puede hacer tal afirmación, ni nadie podrá hacerla, solamente el Señor. Él solamente fue quien dijo que Él en 3 días se levantaría. Nadie más ha podido hacerlo. Lázaro se levantó, pero porque Jesús lo levantó. El hijo de la viuda de Naín se levantó porque Jesús lo levantó. La hija de Jairo se levantó porque Jesús la levantó. Bendito sea Dios. Pero más nadie pudo decir: yo me muero mañana y en 3 días no me entierren porque me levanto. Nadie ha podido hacer tal afirmación, ni podrá hacerla, solamente el Señor. Y muchos han querido desvirtuar la resurrección de Jesucristo. Decir que eso no sucedió, que eso fue mentira, que eso no ocurrió. Pero hay tales pruebas que no pueden ser negadas. No pueden ser negadas. Y una de esas pruebas, las cuales no puede ser negada, es que la tumba de Jesús fue sellada por el Imperio Romano. La única tumba en tiempos del imperio que fue sellada por el imperio. Y ese sello no podía ser roto ni quebrantado. Hay que investigar, hay que estudiar. No podía ser roto ni quebrantado. Cuando el sello romano era roto, era quebrantado, eso era digno de muerte para aquella persona que fuera capaz
de romper el sello. Pero la tumba de Jesús fue sellada con el sello romano para que nadie se atreviera a romper ese sello. Y qué sorpresa, el sello se rompió. Cuando Jesús se levantó de la tumba, la piedra con la que habían tapado el sepulcro era una piedra gigantesca que no podía ser movida por una sola persona. Se necesitaban alrededor de 4, 6, 8 personas para poder moverla por lo pesada que era, y solamente podían rodarla. Pero cuando Jesús se levantó, la piedra cayó varios metros de distancia. El sello se rompió. Y por esto el general Tito del Imperio Romano, 70 años después, buscando el culpable de quien había roto el sello de la tumba de Jesús, invade Jerusalén, quema a fuego a Jerusalén, destruye el templo, buscando quién fue el culpable, quién rompió el sello. Pero el que rompió el sello había resucitado. Bendito sea Dios. El que rompió el sello no estaba ahí en el sepulcro, no, se había levantado. ¿Qué papa se ha levantado que al tercer día de haber muerto? Desde Gregorio I, cuando se estableció esta figura llamado papa, ninguno se ha levantado de su tumba. Ninguna de estas figuras llamado papa se han levantado de su tumba. Ninguno de estos hombres se han levantado. Se tomaron el atrevimiento alrededor del año 1500, algo así, de decir que la salvación del alma era posible si usted la pagaba. Si usted la pagaba. O sea, ellos comenzaron a establecer que la salvación usted podía cancelar un dinero, y ellos le daban a usted un certificado donde decía: fulano es salvo porque pagó su salvación con dinero. Qué mentira, qué desfachatez tan grande. ¿Hasta dónde llegó esta figura papal a engañar la humanidad? Solamente buscando las dádivas, buscando los beneficios económicos. Bendito sea Dios, engañando multitudes. Hoy la humanidad sigue engañada. ¿Por qué? Porque quiere. Porque si usted lee la palabra de Dios, sus ojos serán abiertos. Las vendas espirituales que están puestas sobre sus sentidos serán quitadas. Solamente con leer la palabra de Dios. Solamente con conocer la obra redentora de Jesucristo. Solamente con eso. La gente hoy sigue engañada. ¿Por qué? Porque no quiere salir de ese engaño. Porque quiere seguir en su misma vida. En su misma vida, cometiendo tantas faltas delante de Dios, haciendo lo que siempre ha hecho, viviendo y revolcándose en el pecado. Bendito sea Dios, siguiendo una vida perdida, una vida llena de fracasos, una vida llena de desilusiones, una vida vacía. Porque cuando Cristo no está en nuestros corazones, realmente la vida es vacía. Realmente la vida no tiene sentido. Por eso hoy vemos cómo la tasa de suicidios es tan alta. Hay países donde la tasa de suicidios es bien alta. Y cuando miramos con detenimiento, ¿por qué pasa eso en esos países? Son países que le han dado la espalda a Dios. Son países que han prohibido hablar de la palabra del Señor. Son países que han decidido vivir sin tener en cuenta lo que Dios ha determinado para esta humanidad.
países como China, países como Rusia, países como Japón, donde la tasa de suicidios es tan grande. Y no lo digo yo, usted puede buscar las estadísticas en el internet. Hoy en día es fácil hacerlo. Buscar las estadísticas en internet y saber la tasa de suicidios. ¿Qué países tienen la tasa más alta de suicidios? Gente quitándose la vida porque no le encuentra sentido a su vida. No le encuentra valor a su vida. Siguen buscando aún el significado de la vida. Quieren quizás que Dios se le presente para que les revele el significado de la vida. ¿Sabe pues qué es la vida? La vida es Cristo. Él mismo lo dijo. Él lo declaró. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es Cristo. La vida, cuando Cristo está con nosotros, realmente toma un rumbo diferente. Cuando Cristo habita en nuestro corazón, pueden haber las dificultades más tremendas que tengamos, pero con Cristo somos más que vencedores. Aún el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Él es mi fortaleza. David en uno de los salmos dice: eres mi roca fuerte, castillo mío y mi refugio. En angustia clamé y tú oíste mi oración. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando nosotros estamos convencidos de que el Señor verdaderamente es nuestro ayudador, que Él verdaderamente es nuestro salvador, que Él verdaderamente es nuestra guía, que Él verdaderamente es nuestro Dios, entonces nuestra vida toma un rumbo diferente. Nuestra vida cambia totalmente. Nuestros sentidos espirituales son abiertos y ahora vemos la vida de un modo diferente. Ahora vemos que todo tiene sentido. Ahora vemos que lo que antes aparentemente no tenía sentido, toma sentido. Ahora toma valor. Ahora las cosas pequeñas, los pequeños detalles de la vida son importantes. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro de nosotros. Ahora le damos valor a compartir tiempo con nuestra familia. Ahora le damos valor a compartir tiempo con nuestros hijos. Ahora le damos valor a tener tiempo de calidad, bendito sea Dios, con nuestra familia. Ahora es importante que nuestra familia esté unida. Cuando Cristo está en nuestro corazón, entendemos y valoramos lo que tenemos, lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Pero cuando Cristo no está, nos volvemos vacíos, nos volvemos vanos. Todo tiene más importancia. Lo superficial se vuelve más importante. Las cosas superficiales se vuelven más importantes. Pero cuando Cristo habita en nuestro corazón, ahora es más importante nuestra familia. Ahora es más importante que nuestra familia esté unida. Ahora nuestra familia, aleluya, es más importante que haya armonía. Ahora es más importante que nuestra familia ya no esté en contienda. Ahora es más importante que nuestra familia se ame verdaderamente. Ahora es más importante, aleluya, que aquel hijo que permanece encerrado en su cuarto, que vive días encerrado en su cuarto. Ahora nos preocupamos porque el muchacho está encerrado, porque él está encerrado, porque él, ahora nos esforzamos porque él comience a compartir con el resto de los miembros de la familia. Ahora nos preocupamos cuando los hermanos pelean. Ahora nos preocupamos cuando los hermanos tienen odio. Ahora nos preocupamos, aleluya, cuando nuestra esposa, nuestra pareja está enojado con nosotros. No queremos que el día pase, transcurra, que pasen días, que pasen semanas enojados. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está en nuestro corazón. Esa es la verdadera obra de nuestro Señor Jesucristo. Hacer que nuestra vida sea restaurada. Y mediante la obra que Él hace en nosotros, esa obra tendrá valor. Y nuestra familia también será restaurada. No será fácil, porque quizás habrá familias que le costará
Definitivamente habrá familia que le costará aceptar que alguien ha recibido a Jesucristo en su corazón. Pero tener a Cristo en el corazón es la mejor decisión que un hombre puede tomar, que una mujer puede tomar. Tanto tiempo apartado de Dios, viviendo vidas superficiales. Yo viví mucho tiempo apartado de Dios, una vida superficial, pensando que los placeres de este mundo era lo mejor, pensando que lo que ofrecía el mundo era lo mejor. Por eso la Biblia dice y nos enseña en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. Y el escritor de Eclesiastés al final del libro dice, el fin del discurso es este. Dando una conclusión a todo su discurso, él comienza a decir, el final del discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y es quizás lo que quiero tomar en esta mañana para finalizar. Una figura papal, un hombre llamado Papa, no tiene la solución a los problemas de esta humanidad. No tiene la solución a los problemas de una humanidad que cada vez está más perdida, hundida y que va hacia el desastre. Ríos y ríos de personas se están perdiendo en este tiempo, sumergidos en tantos desastres por querer vivir una vida desenfrenada. Por eso hoy en esta mañana quiero dejarte esta pequeña reflexión. Las palabras del predicador Salomón en su libro de Eclesiastés, al finalizar su discurso, dicen de la siguiente manera: el fin de todo discurso, de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandatos. Haciendo esto, verdaderamente nuestra vida tendrá sentido. Todo tomará sentido. Nuestra familia será diferente. Temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y los mandamientos de Dios son resumidos básicamente en dos. Y el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Sobre mi papá, sobre mi mamá, sobre mi familia, sobre el carro, sobre la casa, sobre mis zapatos nuevos, sobre los zapatos nuevos, sobre todas las cosas. Amar a Dios primeramente. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Amar al Señor. Porque si tú amas a Dios de esta manera, te va a doler en tu corazón fallarle. Y el segundo es igual de grande que el primero. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Antes de hacerle daño a otro, intenta hacerte daño a ti. Y te darás cuenta si te duele o no te duele. Haciendo esto, hemos guardado toda la ley. Fueron las palabras de Jesús. Se resumen en dos: temer al Señor y guardar sus mandamientos. Alabado sea Dios. Así, de esta manera hemos llegado hasta el final de este espacio, las mañanas del pastor. Confiando en que Dios haya hablado a tu vida, que Dios haya hablado a tu corazón. Entiendas que el único mediador entre Dios y el hombre se llama nuestro Señor Jesucristo. Búscale mientras pueda ser hallado, dice su palabra. Todavía se puede hallar, todavía se puede encontrar, todavía Él está cerca. Él dice en su palabra: todo el día extendí mis brazos a un pueblo
rebelde. Dejemos toda rebeldía fuera, de lado, y corramos esta carrera con paciencia, directo a los brazos de nuestro amado Rey Salvador. Bendito sea el Señor. Dándole gracias a Dios por este tiempo. Bendiciones a todos los hermanos y amigos que pudieron estar allí conectados en esta preciosa mañana. Saludando a nuestra hermana Luz Estela Méndez, quien está allí conectada con nosotros. Nuestro amigo querido Alfonso Jiménez, muchas bendiciones para tu vida. Mi amigo Santiago Canedo, Dios te bendiga. Un placer haberte encontrado por aquí en esta mañana. Mi amiga y hermana Nuris Torres, les bendigo grande, poderosamente en esta preciosa hora. Así de esta manera, aleluya, saludamos también a nuestra hija espiritual Shirley Vergara. Dios te bendiga grandemente, Shirley. Nuestra hermana Ruby Martínez, bendiciones para ti, mi amadita. Amén. Y a todos aquellos amigos y hermanos que quizás por tiempo no puedo saludarles. Dios les bendiga grande y poderosamente. Estaremos nuevamente mañana a partir de las 9:30 de la mañana en este espacio denominado Las Mañanas con el Pastor. Hoy, dándole gracias a Dios, hasta aquí me ayudó el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.